Muy buenos días. Lunes 14 de noviembre. Ya estamos en la medianía de noviembre. Quiere decir que en 15 días más entra el mes de diciembre, el mes de que se celebran las Navidades. Y tenemos varios años que hablamos de las Navidades. Vamos a ver qué encaramos al respecto de las Navidades para diciembre. Y luego nos tomaremos unas vacaciones y así ustedes reflexionan sobre los acontecimientos. En diciembre fluyen las alegrías y por suerte empieza a darse una distensión en la sociedad. Una distensión, es decir, que hay menos pleitos, menos agresiones, hay más amores y hay más apareamiento. Porque los tiempos fríos llaman a calenturas, es decir, al aparearse las personas, combaten el frío. Parece que en Europa va a haber para el año que viene muchos niños, porque habrá mucho más frío por el problema energético, ya que ellos decidieron, junto a Estados Unidos, hacerle una guerra infernal a Rusia, usando de punta de lanza a los neonazistas ucranianos que ellos impusieron en el 2008 fruto de un golpe de Estado. Por lo que el invierno en Europa será muy crudo y tendrán la gente que aparearse para calentarse. Y esto pues se generará que nazcan muchos niños. Europa ya está vieja, caduca, y los tiempos por venir parece que no le pintan muy bonito. Hay un refrán aquí que dice que el que la hace la paga. Y todos los crímenes que Europa ha cometido contra la humanidad tendrán que pagarlas, sufriendo en carne propia lo que ellos pusieron como práctica para dominar prácticamente la población mundial. Pero todo va en la curva ascendente y para abajo. Para abajo están los europeos y los norteamericanos. Hoy tenemos un tema precisamente sobre hasta dónde usted cree en el proceso, entre comillas, democrático de Estados Unidos. Si es realmente una nación democrática, si es una nación, la gobiernan grupos, élites, si tienen toda la estructura para gobernar de esa manera y hacerle creer a la población que lo azul es verde. Pues de eso hablaremos hoy un poco. Y también, claro, de los procesos a que han sometido los adversarios y enemigos del PLD, que esos procesos atentan permanentemente con la institución política más poderosa, más grande, de más incidencia en la población dominicana y muy probablemente América Latina. Es probable que no haya un partido de la naturaleza y las convicciones
ideológicas del PLD. El PLD, además, se han desarrollado inconvenientes, luchas intestinas, muchas veces quizá por un mal manejo. Y dentro de ese mal manejo está la injerencia de las cúpulas en la necesidad de dar paso dentro de los procesos internos a dirigentes que de alguna manera crecen al vapor. Y es una actitud que debe variar, porque enseñó Juan Bosch que la paciencia era fundamental para el crecimiento en el quehacer político. Quererse de la noche a la mañana convertir en un dirigente de fuste sin haber cumplido con toda la de la ley en lo que tiene que ver la formación y el crecimiento de un dirigente, puede esto entonces así provocar distorsiones. Y es de las cosas que deben evitarse, porque sucede cuando surge el amiguismo, el clientelismo en la dirigencia, cuando surge los súbditos, te voy a poner aquí, te voy a poner allá, voy a hacer contigo esto, voy a hacer para que tú respondas a mis intereses. Eso siempre ha dado malos resultados. Desde el nacimiento del PLD, esas figuras que han crecido como de manera fuera de lo común, violentando todos los métodos de trabajo del partido y organizativos y políticos, dan como resultado líderes de papel, líderes con los pies de barro, líderes sin una perspectiva y formación consciente de lo que se procura con el PLD como instrumento del pueblo para alcanzar su desarrollo, progreso y bienestar, que es la liberación nacional. Hay muchos que no entienden ideológicamente para qué fue formado el PLD por el profesor Juan Bosch. Como la mayoría de la sociedad dominicana, entre ellos los izquierdistas, que siempre aborrecieron, enfrentaron, adversaron a Juan Bosch, porque los izquierdistas aquí han vivido del cuento, nunca han trabajado de manera real, salvo una generación en la que estuvo Amin Abel, en la que estuvo Stalin García, en la que estuvo un grupo indomable que el imperio tuvo que matarlos porque ni se vendieron, ni se entregaron, ni se doblegaron. Entre ellos Maximiliano Gómez y otros líderes de esa izquierda, sobre todo de la década de los 70, todos fueron eliminados por la CIA, el imperio y el Departamento de Estado, que es quien traza la política en estos países. Pues esas imposiciones siempre van marchando en contra del statu quo, del proceso natural. Y entonces eso ha parido monstruos que son captados por los enemigos de la liberación de los pueblos, de la ignominia, de la opresión, subyugamiento, en fin, de los derechos inalienables de las poblaciones. Lo aprovechan a esos monstruos para destruir esperanza, para destruir objetivos. Pero a la fecha no han podido destruir al PLD. Lo hemos dicho. Será imposible destruir el PLD.
Y tenemos ejemplos de lo que han puesto en virgo el proyecto de liberación nacional propuesto por Juan Bosch. Tenemos a Toñito Abreu, tenemos los Fiallos, Rafael Alburquerque, Bengoa, Max Puig, Nélcida, Leonel, hoy Valentín, y aún acechan como aves corruñeras otros. Y los que fuimos víctimas de no luchar desde dentro en contra de las distorsiones que entendíamos, los Cerulles, por ejemplo. Tenemos distorsiones, tenemos monstruos, tenemos infiltrados, tenemos los valientes y gallardos hombres que han tomado como estandarte la liberación nacional y que la encabeza en este momento Danilo Medina. Con un ejército detrás dispuesto, junto a sus más cercanos seguidores del proyecto de liberación nacional, como Francisco Javier García, como Margarita Cedeño, como toda esa playa de dirigentes que están comprometidos seriamente con ese proyecto para alcanzar un mejor nivel de desarrollo en lo espiritual, en lo cultural, en lo educacional, en la salud, en las viviendas, en las posibilidades de crecer del pueblo dominicano. Queríamos hacer esa pincelada porque siempre habrán acechanzas. Y decía Juan Bosch, aprendamos a desconfiar, pero seamos persistentes en nuestras encender la luz de alcanzar objetivos claros y nunca dar el brazo a torcer. Solo hay que aprender a desconfiar y no importa quién esté en el partido. Lo que hay que saber guiarlos, enrumbarlos por un buen camino, que los malos se van apartando solos. Ahí está. Los malos se apartan solos. Porque el enemigo los usa y ellos se dejan usar por conveniencia y por interés particular. Muy bien, pero hoy también tenemos un tema importantísimo y es concerniente al desarrollo de la nación, del sistema que dirige la nación más poderosa del mundo en este momento, que es Estados Unidos. Porque desde su independencia han tratado de vender una constitución perfecta. Desde su independencia han tratado de vender un país democrático a ultranza. Han tratado de vender la igualdad o la equidad de todos los seres humanos en oportunidades para desarrollarse. Pero precisamente en ese proceso de desarrollo siempre se le ha caído la máscara y enseñan la verdadera cara de la moneda. Y estos que gobiernan América hoy, que gobernaron para la independencia y que siguieron gobernando en lo adelante, consolidando esa nación como una gran nación de poder, de o me lo entrega o te lo arrebato, sobre todo con los países pobres del mundo. Sobre esa base se desarrollaron y crecieron enormemente hasta hoy lo que conocemos de ella, una potencia enorme, con un ejército que aunque derrotados en casi todas las contiendas en que ha participado en los últimos decenios de estas décadas que han
transcurrido, por lo que es evidente que no es tan fierro el león como lo quieren pintar. Y si es democrático o no es democrático, y si gobierna el pueblo o no gobierna el pueblo, o si gobiernan las élites, el 1, el 2% de esa población y del mundo como imperio como imperio que es esa nación, entonces habría que revisar los números. Hay que saber de manera clara que la gobierna a esa nación una élite que controla Wall Street, que controla las finanzas, que controla las grandes corporaciones en los diferentes renglones de la producción. Las corporaciones armamentísticas, una de las más fuertes, de las farmacéuticas, la de la producción de bienes y consumo, los bienes de consumo masivo, la que produce su propia cultura, la que produce la posibilidad de usted crecer o no crecer, de usted educarse o no educarse, de usted participar en el sistema productivo y vivir adecuadamente como un ser humano. Y han sido tan beligerantes en presentarle al mundo la democracia perfecta, que hoy día les pasan a las poblaciones por las armas sin ellas darse cuenta, en el sentido figurado. Porque la maquinaria que han construido para dirigir, orientar, hacer entender la realidad que ellos quieren vender, para convencer del todo a las poblaciones de que lo que es bueno y lo que es malo, de los líderes que son buenos y los líderes que son malos. Y por el control que tienen de las finanzas, de las grandes corporaciones de entretenimiento, de los grandes medios e instituciones de investigación científica para penetrar el cerebro del ser humano e inducirlo hacia lo que ponen en marcha en los medios que son propiedad de las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones es que financian esos medios de comunicación, esas grandes cadenas de entretenimiento, de información, de comentarios. Y desde ahí entonces, fruto de la instrucción que reciben de las grandes corporaciones, que son las que financian los medios, a los comunicadores, a las cadenas que reproducen los comunicadores y a las cadenas que reproducen las noticias y a las cadenas que reproducen de manera sutil las ideas que ellos quieren colocar en la mente del ser humano, tienen que hacerlo de acuerdo a cómo sus financiadores, los que controlan las finanzas del mundo, le bajen la línea. Para eso crean fundaciones, como el caso Soros, uno de los magnates más poderosos del mundo, disfrazado de filántropo, y no es más que un armador de golpe de estados, de imposición de gobiernos, un armador de la maldad, un armador de crear instituciones para saquear las riquezas
de los pueblos pobres del mundo y los más débiles que ellos. Y así esas élites engrosar sus grandes fortunas cada vez más. Por lo tanto, procuran vender el éxito de una democracia podrida desde hace tiempo, cuando Eisenhower, por ejemplo, participó quizás en administrar un barco en una guerra y lo convirtieron en héroe del mundo, ya empieza a crecer de manera desorbitada la industria armamentística. Y desde ahí, entonces, desde esa gran industria dueña de las corporaciones y un grupo reducido de magnates, empiezan a distorsionar el desarrollo democrático de esa nación, y hoy día, desde cuando Eisenhower es por dinero. ¿Qué es la universidad perfecta de todos estos pueblos para lograr imponer, instaurar regímenes a la medida de la necesidad de las élites criollas? ¿Y cómo puede ser una democracia perfecta o adecuada para el desarrollo humano cuando es una élite que la dirige y la financia e impone sus voluntades? Esto viene al caso ahora, hoy, porque ustedes muy bien han visto en las noticias de las elecciones que han habido en Estados Unidos para elegir diputados, gobernadores y senadores, tanto estatales como federales. Porque habíamos explicado hace tiempo de cómo es que se maneja el quehacer político de Estados Unidos entre dos partidos que han impuesto esas élites para no dar chance a que se filtre alguien que no sea del agrado de ellos y que quizás se le agüe el sancocho. Bueno, ¿y dónde es que está el éxito de esta supuesta democracia para alcanzar, asignar mayorías o minorías a diferentes entidades políticas que tienen que ver con la interacción con la sociedad y que se supone deben trabajar para el progreso, para el desarrollo y el bienestar de esa sociedad, y sobre todo sobre la base de la transparencia y de la equidad? Pero es así, es así. Pues veamos que lo más probable es que no es así. Y hay que ver si esa democracia norteamericana, ¿quién la sustenta? La sustentan las corporaciones, las finanzas, los que controlan las finanzas del mundo, que cada día aumenta más porque las corporaciones cada día son menos, pero de mayor poder económico, y de ahí es la finanza, la financiación en el mundo de los proyectos que tienen para algo azul, vendérselo a los seres humanos como verde, o que es rojo, un amarillo. Y lo logran porque han alcanzado niveles superiores para penetrar en el imaginario de los seres humanos. Y muchas veces el imaginario de los seres humanos, que están pensando que algo es azul o que el carro es de 4 ruedas, resulta que no, que es de 3 y que no era azul, que es rojo. Pero en el imaginario, fruto de los estudios de la conducta de las neuronas del ser humano por lo que se le inyecta mediante las propagandas y la política de penetración de ideas,
se inclinan por lo que han adquirido en su subconsciente de manera automática por los medios de comunicación, sobre todo. Y en estos tiempos de las plataformas y redes que se encargan de controlar la conducta del ser humano, fruto de estudios muy profundos sobre la neurociencia, es decir, de la ciencia que estudia el desarrollo del conocimiento por las neuronas que están formadas y conformado el cerebro del ser humano. Quizás es muy complejo, pero no es complejo nada. Es que ustedes tienen que entender que en Estados Unidos hay dos instituciones políticas supuestamente mayoritarias, que no hay más, y que las grandes corporaciones y los grandes financistas subvencionan los líderes que ellos quieren para colocarlo en escaño de la Cámara de Diputados o de la Senaduría de la República o en la gobernación de un estado o en la senaduría de los estados, en las alcaldías. Y esas grandes corporaciones, con todo el dinero que manejan, porque ya no tienen inclusive que darle dinero a las personas, porque a las personas las manejan desde las corporaciones de noticias, corporaciones de comentarios, corporaciones de entretenimiento, corporaciones de la conducta del ser humano fruto de su imaginación y de su pensamiento. Y cada día más entonces tienen que dar menos dinero directo a la población. Es decir, que las poblaciones se benefician menos entonces del boroneo que aprendieron en la universidad todos los políticos de Estados Unidos y del mundo, de esa política de las grandes corporaciones que hoy sustenta el imperio occidental. Los grandes capitales europeos, los grandes capitales asiáticos que actúan en consecuencia del interés del imperio occidental, los grandes capitales norteamericanos, asiáticos, bueno, Oceanía, Australia, Japón y muchas otras naciones que se mueven de acuerdo a los intereses del imperio que encabeza Estados Unidos. Imagínense el imperio objetó un primer ministro de Pakistán, una nación independiente, una nación de una potencia militar importante y poseedor de armas nucleares, y se doblegaron al pedido de Estados Unidos de que tenían que quitar el primer ministro porque había hecho alianza importante con Rusia. Y lo quitaron. Entonces, pero entendiendo todo ese desarrollo, hay científicos en Estados Unidos que le están poniendo las CIES los puntos en las CIES y educando a la población. Y yo no estoy inventando, yo no estoy diciendo cosas que me invento yo, no. Si quieren, pueden ver en YouTube una serie de documentales que se titulan ¿Quiénes gobiernan a Estados Unidos? ¿Quiénes gobiernan a América? Búsquenlo en YouTube. Aproveche su tiempo de ocio oyendo esas reflexiones y comentarios que se hacen sobre la base de estudios objetivos, sin desperdicios. Y ahí van a darse cuenta de si estamos mintiendo o queremos hablar por estar en contra de algo. No, es que el imperio usa todos sus mecanismos para imponer su voluntad, porque el imperio es la expresión concreta de la fortaleza económica que tienen 8 o 10 corporaciones que controlan el mundo, en las finanzas, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural. ¿Quién puede ser rico? ¿Quién no puede ser rico? ¿Quién tiene que vivir subyugado? ¿A quién no se puede permitir que surban, que vivan bien? Es toda una amalgama de condiciones ignominiosas que le imponen a la humanidad
por el poder que representan esas corporaciones y las finanzas que controlan del mundo. Del mundo de 1.5 a 2% de los 7.800 millones que tiene el planeta, son los que dirigen gran parte de las gobernanzas. Por eso hoy día las grandes contradicciones de potencias como la India, Rusia, China, Irán, en fin, potencias que no quieren ser subyugadas por otra y están construyendo un eje político, un polo político en el que haya la realidad de la gobernanza en el mundo a equidad o en equidad de condiciones por todas las potencias que tienen incidencia geopolítica, es decir, en los países vecinos, en los países que hacen negocio con ellos, en los países que interactúan con ellos, y que cada quien se respete por su condición de independencia, por su condición de ser una nación, por su condición de querer trillar su propio futuro y su propia visión del mundo. Dentro de eso está la posición más clara de todos los imperios que hemos tenido, que es la de China, que tiene que haber una política de ganar, ganar en todos los órdenes. Bueno, los militares, los medios o los estrategas que han formado para servirle a ello, y por eso hoy día controlan un Congreso obsoleto, donde ponen y quitan y le dan a un partido o le quitan al otro, o le dan al otro y le quitan a uno, para darle mayoría en las decisiones que ellos entienden que tienen que resolutar esos empleados que tienen colocados en el Congreso norteamericano, porque fueron ellos quienes lo hicieron diputados o senadores de la federación o de los estados. Por lo que no pueden actuar de manera independiente, le han dado a esos señores que ellos eligen para representar, entre comillas, a la población norteamericana como príncipe. Cada legislador, cada senador, cada gobernador vive en la abundancia que ninguno de nosotros podría atreverse a imaginársela, porque ni eso se nos permite. Atrevernos a imaginar en la abundancia que viven las élites en detrimento de las grandes mayorías. Bueno, por eso hoy día un porcentaje importante de la población norteamericana y del mundo se siente estafada por esa supuesta democracia, por esas supuestas igualdad de oportunidades para desarrollarse, cuando todos sabemos que hoy más que nunca la clase obrera prácticamente ha desaparecido, porque quieren, con sus plataformas que transmiten a toda la población mundial los preceptos que ellos quieren imponer, de que no hay trabajadores, que lo que hay es clase media y una clase poderosa con una élite que gobierna el mundo. Eso es lo que quieren vender. Que los pobres no existen, que eso es ilusión de la percepción de mucha gente que entiende que hay un segmento de pobreza enorme, pero que eso es una percepción, que eso no existe. Porque lo que quieren vender para aniquilar definitivamente la lucha de la clase obrera, para adquirir reivindicaciones de que ya no existe la clase obrera. Y quiero advertirle a la clase obrera que las reivindicaciones se arrebatan, que no se pierdan y que no se duerman. Y de ahí entonces los ciudadanos del mundo se sienten estafados por estos poderes, que algo no tiene que ver nada con la población, y que quien tiene el control de todo en el mundo, como decimos, los militares, Wall Street, los financistas, los que administran las grandes riquezas del mundo, no sobrepasa el 1,5%.
El capitalismo es claro, el capitalismo no es una ficción, no es una conspiración. Están ahí con nombres y apellidos, lo que los representan. Por lo tanto, usan esos señores los medios, los financian. Y esos medios preparan a la población y hacer y poner en marcha sus planes al servicio de la maldad y a favor de las élites. Reiteramos, han otemperado, han querido, han tratado de imponer la idea de que desapareció la clase obrera, que solo hay clase media y un 1% en el mundo que tiene y maneja y es propiedad de todas las riquezas que produce la humanidad. La que produce la humanidad y que es propiedad de la humanidad está siendo subtraída por ese 1%. Y hoy día la clase obrera vive la más aberrante dificultad que pueda vivir un ser humano y desarrollar con normalidad y con dignidad su vida. No tiene los recursos para pagar la vivienda, no tiene los recursos para educar los hijos, no tiene los recursos para adquirir vivienda, para comprar salud y vivir con energía y alegría, porque la salud proporciona vitalidad. La clase obrera hoy vive las más grandes dificultades de todas las historias que clase social haya vivido en todo el desarrollo humano. La clase media bombardeada, atolondrada, con dificultades enormes, endeudada hasta el tuétano. Ya no pueden ir a las universidades porque un financiamiento para estudiar en una universidad que antes rondaba un 3, un 4%, hoy ronda por un 28, un 32% de los intereses. Si no hay posibilidad de estudiar con financiación, porque no habrá la manera de pagar esa financiación y te harán entonces la vida imposible hasta que usted logre alcanzar el suicidio. Porque entienden que el que no logra aliarse con ellos en todo lo amplio de sus objetivos que tienen por delante, solo le queda un camino, el suicidio. Es como piensan ellos. La robótica, que es propiedad de la humanidad. Porque la humanidad o los seres humanos que produce y engendra el desarrollo de la inteligencia para crear forma de método para transformar cualquier situación, cualquier materia, es la que crea la humanidad, los científicos, las condiciones necesarias para transformar. Y hoy día la robótica ha alcanzado un nivel extraordinario y la industria está prácticamente en un % muy importante robotizada. Robotizada quiere decir que ya no hay la cantidad de obreros que producen mano de obra, porque los robots han ido sustituyéndola. ¿Es malo? No, no es malo. De igual manera en la producción agrícola. Por eso esas corporaciones han tratado de adueñarse de todas las tierras fértiles del mundo, inclusive destruir todos los bosques del mundo para convertirlas en productoras de alimentos. Sobre la forma de dirigir las corporaciones de las que son dueños el 1% de la población.
han robotizado la producción, pero la han adulterado además. Han adulterado los productos que se generan de forma agrícola por los procedimientos que establece el sistema de agricultura que ha alcanzado poner en marcha la humanidad hoy día. Un tomate que antes tenía un volumen, una densidad propia del desarrollo natural de ese fruto, hoy día lo transforman en un tomate inmenso, adulterado, pero que genera muchísima dificultad en materia de salud al ser humano. En desiertos como Israel, que han invertido cientos y cientos de miles de millones de dólares para ello darse el lujo que son capaces de producir un tomate en el desierto. ¿Pero a qué precio? Al precio de ser la punta de lanza del imperio occidental para doblegar y subyugar esas naciones de Medio Oriente. Ese es el precio. Pues esa producción agrícola e industrial que representa toda la riqueza de la humanidad y que está apoderada y empoderada de ello un 1% de la población, tiene que generar una forma nueva de luchar para arrancarles a esos grupos las reivindicaciones que son propias de la humanidad. Entonces, esos grandes beneficios que produce la robótica a nivel de corporaciones y a nivel de Estado, las riquezas que se generan deben ser distribuidas de manera equitativa en toda la población del globo terráqueo. Es decir, que todos los seres humanos reciban de la robótica los beneficios que le corresponden, por ser los seres humanos los creadores de esa forma de producir riqueza. Pero eso no va a caer del aire, tenemos que luchar, tenemos que usar las plataformas para impulsar demandas importantes hasta arrancárselas a esos grupos. Lo hemos establecido. Tenemos que entenderlo. Que si seguimos dejándonos pervertir de esas élites, nos convertirán en instrumentos de ellos seguirse enriqueciendo y nosotros seremos entonces víctimas del empobrecimiento más enorme que haya conocido en el desarrollo de la humanidad en todos los tiempos de su historia. Lo más pobre de todos los tiempos seremos nosotros. Por eso esa robótica que está generando riquezas enormes en China, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en la India, no puede ser propiedad del 1%, tiene que ser propiedad de toda la humanidad. Bueno, pero los dueños de las grandes corporaciones que dirigen el proceso de acumulación y de toda la fortuna del mundo, sí, sobre la industria armamentísticas, donde más se invierte, las farmacéuticas. Pero la hipocresía es tan grande que no educan a la población, que tratan de languidecer el nivel de vida. Por lo que para enfrentar eso tenemos que desarrollar una lucha global. Sí, la clase obrera siempre se ha aliado a sectores de clase media, estudiantiles, se alió. La clase obrera siempre se alió a la pequeña burguesía. Generalmente eran estudiantes, campesinos. Los productores de artesanías, los artesanos. En fin, siempre han sido aliados, pues hoy día la tecnología tiene que ser un aliado importante de la clase obrera. Las plataformas de comunicación tienen que ser una aliada de la clase obrera.
Y debemos impulsar en el mundo esas demandas como justas y obligatorias. De lo contrario, no tendremos la posibilidad de que surja una mejor distribución en la educación para fortalecer con esa distribución la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la masificación del transporte colectivo, bajo precio de transportarse, vía aérea y marítima, financiación a los pobladores con el 0% de interés, en la no injerencia de los dueños de los capitales, so pena de muerte en los asuntos políticos. La gobernanza para todo el pueblo y las poblaciones, única forma de evitar una catástrofe global. Con esa consigna termino mis reflexiones de hoy. Única forma de evitar una catástrofe global es obligando a las élites, la distribución de la riqueza en toda la población, a no injerencia de esos sectores de poder económico que controlan toda la financiación del mundo, toda la finanza del mundo, toda la maquinaria de producción armamentística, de medicina, de toda la diablura del mundo. Impedirle que se involucren en la financiación de las actividades políticas de los seres humanos, y el que lo haga corre riesgo de ser condenado a pena de muerte. Para evitar la catástrofe es la única forma distribuyendo las riquezas entre la población mundial. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes.